Cris, Hola, ¿cómo están? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ya me estoy por acá conectando. Estaba terminando por acá una consulta, pero bueno, muy contenta de poder estar con ustedes. Voy a organizar bien la cámara y ya me conecto por acá. Me van contando si me escuchan bien. Te escuchamos súper bien. Yo les estaba contando a las personas que están conectadas, el live de hoy es muy especial. Vamos a hablar un poquito de la neuropsicología, que a veces hay tantas dudas, uno no sabe, pues, como que cuándo es necesario ir a un neuropsicólogo o si algún familiar mío necesita ir, yo como lo sé. Entonces, esas preguntas vamos a responderlas hoy. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar. Bueno, me alegra mucho verlos a todos por acá. Veo algunos conocidos, algunos que son pacientes. Así que qué alegría poderlos pues encontrar por medio de todas estas herramientas que tenemos y sobre todo porque nos permite más que cualquier cosa resolver dudas que tenemos. Estos días hacíamos algunas preguntas sobre qué temas les gustaría que desde Esencial les empezáramos a trabajar. Y una de las cosas que nos decían era que no conocían mucho de neuropsicología. Entonces, justamente la idea es que hoy podamos hablar pues un poquito de ellas. Yo no sé si pues a Dani ya la conocen, que han tenido varios live. La vez pasada hicimos uno, las dos también. Entonces la idea es que podamos hoy como hablar más desde el área en donde más estamos enfocadas, que es en el área de neuropsicología. ¿Listo? Bueno, entonces ya supongo que Dani se presentó, yo me presento. Cris, no te vemos. Sí, dame un momento que Ah, tranquila. es que ha tenido un Por problema. favor, ¿qué haces? ¿Hace cuánto lo haces? Bueno, claro que sí. Entonces, básicamente yo estoy en el área de psicología hace más o menos unos 11 años y en el área de neuropsicología en los últimos 5 años más o menos me he dedicado a esto. Muy contenta porque digamos que inicialmente yo atendía muchos adolescentes y muchos adultos jóvenes. Y cuando empecé toda esta área de neuropsicología, cuando empecé pues la maestría, empecé a ver cómo esa cantidad de niños que aparecían con dificultades desde pequeños, podríamos ayudarles desde esta área de neuropsicología como tal. Entonces, en los últimos tiempos también he estado mucho como con el tema de niños y es algo que quiero que empecemos pues como a conversar porque no solamente es para niños, sino un poquito como de todo. Entonces, lo primero que queremos hablarles es un poco de qué es la neuropsicología, ¿cierto? Que muchas veces a nosotros nos dicen, bueno, nosotros hemos escuchado de neurología, hemos escuchado de psicología, hemos escuchado de psiquiatría, pero ¿de qué se trata la neuropsicología como tal? Básicamente la neuropsicología es la relación, digamos, como cerebro-conducta, la que nos permite mirar ciertos procesos cerebrales como cuáles, como la atención, como la memoria, como lo que llamamos nosotros las funciones ejecutivas o lo que llamamos nosotros que es como la parte más desarrollada del ser humano, que es esta zona que la llamamos la zona frontal, en donde tenemos nuestra capacidad de planeación, nuestra capacidad de priorización, nuestra capacidad, digamos, como de saber que hay estímulos que les vamos a prestar atención y hay otros a los que no tanto, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros desde esta área lo que hacemos es mirar cómo cada una de esas funciones aparece en algún momento con dificultad o cómo podemos potencializarla desde que los pequeños nacen, ¿cierto? O también desde en el momento en que un adulto quiere potencializar o mejorar sus capacidades frente a ciertas cosas que tiene que hacer en su vida cotidiana. Entonces la neuropsicología básicamente nos permite mirar ese funcionamiento cerebral y cómo esas funciones cognitivas que les decía ahorita, incluyendo lenguaje, memoria y todas las demás, nos permiten a nosotros tener unos buenos momentos en el momento de aprendizaje como tal. Eso como tal es la neuropsicología y nosotros en la neuropsicología pues hacemos muchas cosas y dentro de las cosas que nosotros hacemos, por un lado es todo lo que tiene que ver con la evaluación neuropsicológica, ¿cierto? En donde evaluamos cada una de esas funciones con pruebas estandarizadas
de acuerdo a la edad, de acuerdo a la escolaridad, que nos dicen, por ejemplo, si mi niño está por debajo o por encima en ciertos procesos del desarrollo. Si bien sabemos que todos los niños tienen procesos de desarrollo, digamos, distintos, así mismo como los adultos, pues digamos que hay unos parámetros que nos pueden ayudar a nosotros a que, digamos, ven, necesitamos como estimular más esta área o necesitamos y nos podría ayudar mucho si logramos que desarrollen estas capacidades como tal. Por ejemplo, Dani, vos tenés una bebé que en este momento ya está por cumplir 8 meses y esa bebé uno esperaría algunas cosas, ¿cierto? Entonces, que ya tenga un buen arrastre, que le estemos ayudando, digamos, en cierta estimulación. Algunos de ellos ya se han sentado a esa edad, ya han empezado, digamos, como a tener sus procesos de gateo muy bien. Hay otros que esperan hasta los 9 meses para hacer el gateo. Entonces, nosotros dentro del área de neuropsicología, lo que hacemos es ver cómo está todo ese proceso del desarrollo y cómo realmente en la adultez hay algunas cosas que nosotros podemos o potencializar o recobrar después de haberlas perdido. ¿Qué tipo de pacientes atendemos? A mí me gustaría que conversáramos pues entre las dos, porque Dani y yo hemos venido trabajando pues en los últimos años por acá en Esencial, en toda la parte de neuropsicología, y pues tenemos diferentes tipos de pacientes, y yo diría que dependiendo de la edad donde estamos, tenemos varios tipos de pacientes que son los que llegan a nuestra consulta pues como diaria. Contarnos un poquito, Dani, por ejemplo, ¿qué has visto vos en este trabajo que hemos tenido durante estos años? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que tenemos? Cris, yo creo que se puede dividir como en dos grupos, niños y Sí, adolescentes y el tema de la adultez. Entonces, por ejemplo, en niños y adolescentes vemos mucho en consulta eh, con dificultades en la concentración, ¿cierto? Digamos que los papás dicen, no, es que parece que tuviera amigas en sillas o se sienta a realizar una tarea y no logra terminarla. Siempre se para y para la comida. Entonces, en el tema de la atención, la concentración, niños que no logran quedarse quietos, eh, niños con dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje, en la escritura. ¿Me escuchas bien? Es que me escucho. se está yendo como un poquito la voz, o sea, sí se te escucha, pero por ratico se te pausa. Y el video también está mal para No, la el chica. video está súper bien. Ah, bueno, ahí me escuchan mejor. Sí. Entonces, por ejemplo, dificultades fuertes en el aprendizaje o que empiecen a confundir letras, a poner la B en vez de la D, o dificultades en el cálculo, en la comprensión lectora, que son muy relevantes. Es decir, que con los demás niños del salón se nota muy relevante la dificultad en este chiquito o en ese adolescente. Se sigue entrecortando. Un poquito, pero te escuchamos, sí. Bueno, eh, ¿qué otra cosa, Cris, mientras yo reviso acá el internet, en la niñez, en la infancia? Bueno, mira, hay una cosa importante acá, en ese tema de cómo nos llegan o qué tipo de pacientes llegan a nosotros a nuestra consulta, o en qué momento nosotros deberíamos llevar a alguien al área de neuropsicología. Ahorita decía Dani que es importante como separarlo por momentos del desarrollo. Yo creo que sí, o sea, un primer momento es en el momento del nacimiento. Uno muchas veces, digamos que quiere que nuestros hijos tengan desde muy temprana edad como esa estimulación que les permita desarrollar de manera, digamos, muy clara cada una de esas habilidades o cada uno de esos hitos del desarrollo. Entonces nosotros podemos llevar a nuestros hijos desde los 0 meses hasta los 6 años a procesos de estimulación, no porque tengan una dificultad, sino porque nosotros queremos potencializar esas capacidades que los niños van a ir desarrollando. Entonces le empezamos a ayudar en la motricidad, le empezamos a ayudar en el desarrollo del lenguaje, le empezamos a ayudar en todo lo que tiene que ver con sus capacidades de concentración y en sus capacidades de prelectura como tal, ¿cierto? Antes de que empiecen esos procesos escolares, ¿cómo yo puedo prepararlo para que empiece, digamos, a tener un mejor desempeño alrededor de todo esto?
pero después, y siendo muy claros en que no solamente es desde la patología, sino también desde el área de estimulación de habilidades que quiero yo desarrollar en mis hijos, o digamos que en la infancia sí podrían aparecer ciertas dificultades que a nosotros nos podrían decir, ve, debemos ir a un neuropsicólogo. Dentro de esas, ¿cuáles son? Por ejemplo, que presenta problemas de aprendizaje o un bajo rendimiento académico, como decía ahorita Dani, o que presenta dificultades en la escritura, en la lectura, en el cálculo, que hay veces que uno dice como que tiene problemas de memoria, como que todo, digamos que parece que entendió todo, pero cuando llega al colegio se le olvida todo, que le cuesta concentrarse, digamos que se distrae con facilidad, que muchas veces le cuesta acatar la norma, que como decía ahorita Dani, parece que tuviera un motor por dentro, ¿cierto? Que se le dificulta permanecer sentado en situaciones en donde debe estarlo. Digamos que hay ocasiones en las que pasan ese tipo de dificultades que nos pueden dar unos signos de que necesitamos consultar a ver si hay alguna situación que nos esté generando alguna, digamos, como alguna interferencia en nuestro aprendizaje. Pero también muy importante entender que no solamente llegan acá los niños porque tienen una dificultad. Además de que puedo traerlos por estimulación y que puedo traerlos por dificultades, también puedo traer a los niños porque en algunos momentos uno ve que aprenden más rápido de lo normal. Pues como que los que llamamos los niños genio o los niños superdotados o los niños dotados, ¿cierto? Justamente estos días estaba leyendo una noticia en donde decía que esta niña de México ya va para 2 carreras universitarias, o sea, ya va a terminar la segunda ingeniería, una niña genia de 11 años de edad, ya para la segunda carrera, terminando la segunda carrera, lo que yo les podría decir es, por ejemplo, este tipo de chicos nosotros también los atendemos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, uno, de determinar su capacidad intelectual, y segundo, con la posibilidad de ayudarle a que tengan un mejor funcionamiento, porque en muchas ocasiones los niños que tienen unas habilidades muy altas, lo que puede pasar es que también empiecen a presentar problemas, una, por ejemplo, de distracción, porque es que ya todo eso que me están diciendo yo me lo sé. O por ejemplo, pueden tener dificultades muchas veces en la socialización, porque realmente, pues todos los niños que son de la edad mía, como que hablan cosas tan, pues como tan poco apropiadas, en realidad porque no los ven como de verdad están ellos sintiendo y viviendo, o porque necesitamos decirle a los profes que es muy importante cuidar la motivación en estos chiquitos, ¿cierto? ¿Por qué es importante cuidar esa motivación en estos chiquitos? Porque puede pasar que entonces ya no quieran estudiar, como que yo ya todo eso me lo sé. Entonces también es importante detectar esas habilidades que tienen para que los docentes tengan herramientas de motivación, tengan herramientas, por ejemplo, que a veces le pongan otras actividades diferentes, ¿cierto? Que le pongan otras actividades adicionales si terminaron muy rápido, nos permite hacer como unas adaptaciones curriculares particulares, y además los trastornos ya más específicos, que son, por ejemplo, los déficits de atención con hiperactividad, los niños, por ejemplo, que tienen dislexia, disgrafia, discalculia, los niños que tienen dificultades con el lenguaje, los niños que vemos que tienen dificultades y que nosotros decimos tienen dificultades en la socialización, parece que fueran autistas, como lo dicen generalmente. Nosotros hacemos una evaluación estandarizada que nos ayuda a mirar si realmente si tiene esos síntomas y debemos hacer una intervención particular alrededor de ella como tal. Eso, por ejemplo, lo hacemos en la niñez. Y aprovechando lo que dices, es muy bonito, por ejemplo, en el tema de estimulación, porque cuando son bebés, pues la estimulación se hace a los padres y esto es lo que genera esas herramientas para que el papá, no solamente en el momento de la estimulación, pueda estimular a su hijo, sino que genera herramientas para la casa. Igualmente, cuando se hace una evaluación, se le da herramientas a los papás al final, ¿cierto? Si el niño tiene alguna dificultad o algún trastorno, se le da herramientas según lo que se tiene o las falencias que tenga, o si tiene, como decías ahorita, un niño genio, pues también lo que se busca es dar estrategias en el hogar, dar estrategias en la casa, para que sea como que es un, ¿cómo se llama esto? Es una intervención que busca ser Multidisciplinaria. e íntegra.
Es decir, no solamente se dan las recomendaciones para la casa, por ejemplo, sino que se dan recomendaciones si es necesario para el colegio, para los profesores, si hay que adaptar algo para el niño, se piden esas recomendaciones que se adapte. Entonces yo creo que es algo muy, muy rico y que a veces como por el desconocimiento nos privamos de esto tan bonito y tan bueno. Y que puede potencializar el aprendizaje de los niños, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, llevamos a nuestros hijos es muy importante en la etapa escolar nosotros tener como una claridad de qué tanto mis hijos tienen la capacidad de aprender, porque también nos ha tocado casos acá en donde yo les cuento uno, una vez me decía la mamá, yo le dije a mi hija que si el fin de semana no se aprendía las tablas, no nos íbamos de paseo la semana siguiente que teníamos un plan para ir a San Andrés, por ejemplo. Resulta que haciéndole la evaluación a la niña tenía una discapacidad cognitiva leve, a la niña no le lograba ingresar la información y la codificación de la información como lo debía hacer. Entonces la niña evidentemente no es que no quisiera grabarse las tablas para poderse ir de paseo, sino que su capacidad cognitiva no le daba, ¿cierto? Entonces en realidad detectar eso es muy importante porque la mamá me decía, o sea, es increíble, yo no sabía eso y la verdad es que muchas veces con mi hija, pues yo era un poquito, pues como muy exigente frente a ciertas cosas y luego me di cuenta que sí debo ser exigente, pero al ritmo de ella, ¿cierto? Lo mismo pasa con los niños que tienen un déficit de atención con hiperactividad. No son necesariamente niños que tengan una dificultad cognitiva o que no puedan aprender, sino que son niños que en realidad muchas de esas ocasiones lo que ocurre es que empiezan a aparecer, digamos, como que hay tanta distracción que no atienden, pero y el no atender hace que no entiendan. No porque ellos no puedan entender, sino porque no están atendiendo como deberían hacerlo. Y definitivamente ese tipo de cosas es supremamente importante que nosotros empecemos a trabajarlas alrededor de lo que hacemos desde el área de neuropsicología. Además de eso, porque los profesores van a entender un poco que ese chiquito, por ejemplo, que tiene un déficit de atención, necesitamos darle las instrucciones una a una, no le podemos dar las instrucciones todas al mismo tiempo, porque definitivamente, por ejemplo, podría llevarlo a quien sea el que se levante del puesto y borre el tablero, o porque le podemos permitir que vaya y lleve el examen. Como no se puede quedar quieto, podemos ayudarle a que de manera controlada lo haga. Entonces uno sí puede tener muchas estrategias y en la infancia nos permite mucho que tengan una mejor evolución en todo el desempeño académico, el hecho de poder hacer una buena intervención si vemos que se detecta algún tipo de dificultad o si yo quiero potencializar alguna habilidad que veo en mi hijo. Eso dentro de la niñez me parece algo muy lindo. Además, porque digamos que en la niñez yo creo que a Dani le ha tocado el tema de los niños que no solamente es por el tema de adaptación, ¿cierto? Sino que también de adaptaciones curriculares, sino también de habilidades funcionales, que hay papás que de pronto les da, son hijos únicos y le voy a dar la comida, le voy a dar todo, ¿qué puede pasar, cierto? Que vemos que hay veces que no saben cosas básicas, entonces dentro del área de neuropsicología, que Dani también, digamos, ha participado en estos procesos, son como, bueno, ¿cómo le podemos ayudar desde la casa para que genere independencia? Porque ese hecho de que tengan una dificultad no quiere decir que no puedan tener una habilidad funcional específica. Cris, sobre lo que decías ahorita, eh, comprender, conocer ayuda a comprender. Sí, Entonces, yo sé la dificultad, o si yo la conozco, yo voy a comprender mejor mi familiar, ya sea niño, ya sea adulto, o no dificultad, sino antes pues, como una habilidad muy buena. Y me acuerdo que justamente en estos días encontré, pues como, así cuando uno mira cosas en Instagram, y encontré una muchacha que fue al neuropsicólogo porque su hija tenía como características de autista. Entonces fue, efectivamente, pues diagnosticaron la niña y el neuropsicólogo le dijo a ella que si le podía hacer la prueba a ella porque también le veía características a ella. Y efectivamente, eh, entonces, entonces ella decía muy bonito como que, y yo descansé, porque toda mi vida yo me sentí rara y me sentía diferente y yo no entendía por qué. Entonces, sí. a veces conocer
porque tengo una dificultad diferente o que me cuesta, por ejemplo, centrar mi atención, pero no es porque yo no quiera, sino porque tengo esa dificultad, me ayuda a comprender y a como que a estimular esas cosas que necesito para poder ser funcional, lo que decías ahorita. Muy importante, súper importante eso que dice Dani, porque si bien todo esto que mencionamos hace parte de la infancia, también nosotros decimos, bueno, y en la adultez, ¿qué puede aparecer? Yo creo que ustedes han, digamos que han escuchado cosas muy coloquiales, como el tema de un Alzheimer, pues como que una demencia, como que esta persona, digamos, está perdiendo la memoria, o esta persona como que ya no tiene un control del esfínteres y ya es un adulto, o han encontrado, por ejemplo, personas que después de un accidente ya se les olvidó, por ejemplo, todo lo que sabían, o por ejemplo cuando hemos tenido personas cercanas que le han dado alguna isquemia o les ha dado algún tipo de infarto cerebral y que luego observamos que tienen unas dificultades muy específicas y que realmente nosotros desde el área de neuropsicología en la adultez precisamente podemos ayudar en ese ámbito. ¿En qué ámbito? Por ejemplo, en detectar qué dificultades nos quedaron después de un accidente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cuál fue el punto más afectado? Me di en la cabeza, tuve un trauma, pasó esto. ¿Cómo puedo yo realmente empezar a trabajar en esto que se me ha dificultado después del accidente? Ese tipo de situaciones nosotros desde el área de neuropsicología permitimos con el apoyo obviamente del área de neurología hacer una estimulación de esas funciones que en un momento determinado las perdimos y que ya habíamos adquirido, pero que realmente nosotros podemos o utilizar otras vías para poderlo llegar a volver a hacer o definitivamente utilizar otras alternativas para hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con otras capacidades. Por ejemplo, hay personas que en un accidente, después de un accidente, de pronto quedaron ciegos, porque hubo una zona del cerebro que le tocaron, esa zona del cerebro tenía que ver con la visión y ya no tenemos cómo leer de manera visual, pero sí podemos leer de manera táctil, por ejemplo, o tenemos alguna dificultad que primero teníamos ciertas dificultades, ciertas habilidades a nivel auditivo, pero ya no las tenemos, ¿cómo podemos hacer? O empezamos a detectar que de la nada yo empecé a ver que mi abuela empezó a hablar como si fuera una ensalada de frutas, empezó a hablar, 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 y realmente lo que está teniendo es una fascia, dificultades en el lenguaje, que nos pueden decir, venga, vamos a mirar si no tiene algún daño cerebral. Hay muchos signos que nosotros podemos ver como adultos que nos podrían estar generando dificultades. Y dentro de, digamos, como las dificultades a las que llegan al neuropsicólogo más comunes en la adultez, son precisamente las que les acabo de mencionar. Adicional a eso, las depresiones, las ansiedades de manera prolongada nos pueden muchas veces hacer que tengamos dificultades atencionales y de memoria, ¿cierto? ¿Qué otras dificultades a nivel de pronto cognitivo en la adultez has visto, Dani? Cris, de pronto personas que se empiezan a perder en lugares que ya conocían o a veces inclusive llegan por dificultades en la memoria y lo que pasa es que de pronto se está desarrollando un tumor, es inclusive a veces llegan a neuropsicología y lo que hacemos nosotros es remitir. Claro, así es. Eh, en la adultez Y también, sí, ¿sabes? Ahorita lo que decías de la depresión y la ansiedad, pero también a veces como que depresiones que lleguen sin motivo aparente y sin una, pues como sin una historia de un trastorno depresivo que llegue así de la nada, o personas también adultas que empiezan a cambiar su personalidad, así sí. también, como que sin razón aparente, Abruptamente, sí. Eso, abruptamente. eso es muy cierto, además de eso, porque, por ejemplo, nosotros muchas veces venimos y atendemos pacientes, llegan a neuropsicología porque tienen alguna enfermedad médica y esa enfermedad médica tiene algunas implicaciones a nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, una epilepsia podría tener unas consecuencias que ya está más que comprobado en sus procesos de aprendizaje o en la pérdida de algunas funciones. De hecho, muchas veces nosotros estamos de la mano con los neurólogos en el momento
de hacer una operación, por ejemplo, de epilepsia, en donde nosotros hacemos el TUADA antes de que se haga la cirugía para mirar cuáles serían las zonas afectadas, qué dificultades tiene y que a partir de eso se tome la decisión o no de hacerse, por ejemplo, ciertas cirugías o por qué lado hacerla, cómo hacerla. Entonces trabajamos muy de la mano también con el neurólogo en muchas circunstancias y además de las enfermedades médicas, digamos que tienen esas implicaciones a nivel cognitivo, como les decíamos, esas dolencias emocionales que podrían generar también dificultades a nivel cognitivo y además de eso, digamos que ya cosas muy de deterioro a nivel de los años, como el deterioro cognitivo, como les decía, el tipo de demencias que ustedes han conocido pues como más escuchadas últimamente, que serían el tema de Parkinson, el tema de Alzheimer, enfermedad de Huntington, los problemas de movimiento, porque hay muchos que tenemos alrededor de lo que nosotros atendemos. Pero entonces a uno muchas veces le preguntan, así como ahorita decíamos, ¿qué nos hace detectar en los niños como que, bueno, venga, miremos qué pasa? En los adultos también podríamos tener como unos puntos que nos llevan a decir, venga, miremos a ver si esto es muy frecuente y qué tanto pasa. Por ejemplo, que olvidemos dónde se ponen las cosas, que uno empiece a ver que a la mamá se le olvidó que tenía el sancocho en el fogón y se le quemó, o que le echó azúcar en vez de sal, o que no le está echando sal a nada, que no recuerda, por ejemplo, si hizo algo o no lo hizo, digamos que tenía que hacer algo y se le olvidó por completo, hay veces se olvidan los nombres, hay veces se le olvida tomarse las medicinas a los adultos, o a los papás uno empieza a ver, por ejemplo, que se les olvida echarle llave a la casa, o que se le olvida qué es lo que iba a comprar, o que cuando llega a una habitación dice como que, uy, ¿a qué era lo que venía yo? Yo no les voy a decir que pues que cada uno aisladamente son un problema, no, me refiero a que todo este conjunto, si empiezan a aparecer muchas cosas, uno dice, ven, ¿qué será lo que está pasando acá, cierto? Tenemos que empezar a mirar si de pronto esto es un inicio de un deterioro cognitivo, o si yo empiezo a ver, ve, es una mujer que, o un hombre que ha tenido una capacidad cognitiva durante toda la vida muy buena y de la nada empezó a tener dificultades, como que ya no sabe qué va a decir, como que se pierde en lo que está diciendo. Todo ese tipo de cosas nos permiten un poco decir, bueno, venga, miremos qué tanto estos olvidos están teniendo alguna implicación importante en nuestra salud, pues a nivel cerebral, a nivel psicológico. Eso es muy importante. Así es. Bueno, Cris, no sé si haya importante una pregunta por acá. Dora Albazar nos dice que dónde puede contactar justamente ¿cómo se llama? Al Cuando llame, tú. ahí aparece Neuro María Cristina. O en esencia, nosotros trabajamos de la mano, siempre trabajamos acá de la mano, porque digamos que es como la línea de neuropsicología, pero ahorita, si Dios quiere, le vamos a mandar como toda la información alrededor de esto para que puedas, digamos, empezar a mirar qué más podemos hacer, si en algún momento tenemos algún tipo de dificultad, algún tipo de, digamos, como de consulta muy específica, que ya digamos nosotros, ve, esto si realmente lo estamos en este momento pues como necesitando, ¿cierto? Es básicamente lo que nosotros más nos movemos, pues decirles que realmente nosotros, una de las cosas que decimos mucho es que el trabajo interdisciplinario es muy importante, pero también decimos que no podemos tener miedo a hacer las consultas, porque hay veces a uno le dicen, no, qué susto, es que de pronto tengo algo muy grave. No, no, como decía ahorita Dani, realmente esto da un descanso y realmente esto lo que hace es como decir, bueno, no, hay ciertas habilidades que sí tenemos, hay otras habilidades que es importante estimular. Bueno, y contarles que definitivamente el cerebro en los últimos años se ha descubierto de manera contundente que la capacidad de neuroplasticidad que tiene es increíble, pero increíble. O sea, realmente nosotros sí podemos recuperar procesos perdidos y nosotros sí podemos definitivamente, digamos, saldar cosas que en un momento determinado hemos hecho, hemos vivido y que muchas veces nos generan dolor, porque a veces uno dice, ¿cómo olvido cosas tan dolorosas que yo he vivido?
también muy importante decirles, porque ahorita les decíamos, la parte emocional también es desde la línea de más desde una neuropsicología más psiquiátrica en donde se toca y uno ve que hay momentos en donde la palabra sana, hay otros momentos en donde la palabra hiere, pero porque tienen un impacto en el cerebro significativo, ¿cierto? Porque una cosa que me dice no, me recuerda cosas que me dijeron en la infancia, porque nosotros tenemos la capacidad de memoria y tenemos la capacidad de olvidar. La capacidad de olvidar es necesaria porque no seríamos capaces de grabar. Si todo lo que nos aparece en la vida lo grabáramos, pues evidentemente pues no nos cabría en el cerebro. Pero definitivamente nosotros grabamos lo que es significativamente importante para nosotros. Es por eso que es muy importante cuidar también nuestro cerebro, cuidar también lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, estar activos cuando ya somos como tanto los pequeños como los adultos, también los adultos podemos estimular nuestras capacidades cognitivas, porque digamos que hay un dicho muy popular que es muy contundente y es, órgano que no se utiliza se atrofia. Es real, nosotros necesitamos empezar a usar el cerebro, a hacer un crucigrama, digamos que a leer, cosas tan sencillas como esas, en la adultez nos permiten eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, los puntos que nos previenen muchas veces de enfermedades neurodegenerativas y nosotros los decimos en algunos puntos que les hemos compartido por acá precisamente por medio de Esencial y les hemos compartido varias cosas de ellas y cuáles son. Por ejemplo, primer punto, nosotros tener quien nos ame y nosotros tener a quien amar. Segundo, hacer ejercicio. Tercero, mantener actividad cognitiva constante. Cuarto, alimentarnos muy bien. Y quinto, dormir muy bien. Ese tipo de situaciones son cosas que nos protegen nuestro cerebro, nos protegen de muchas cosas que podamos en un momento, digamos, como tener cierta sensibilidad o cierto momento en el que sentimos que se nos está desarrollando. No sé, Dani, si se te ocurre alguna otra pregunta, si alguno de los que está conectado de pronto quisiera que le compartiéramos algo adicional, porque a mí lo que se me ocurre, hoy hicimos la invitación principalmente para que conocieran como las generalidades. La idea es que progresivamente empecemos a hablar de estas dificultades, pero de manera particular, ¿cierto? Cuando tenemos esto, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con mi hijo que tiene un síndrome de Down? ¿Cómo puedo yo gestionar en mi casa, en mi colegio? ¿Cómo puedo hacer cuando mi esposo acaba de tener un aneurisma cerebral y no sé cómo intervenir o está perdiendo la memoria mis papás, algo por el estilo, me acaban de diagnosticar un Alzheimer a mí, pues no sé, a la abuela? Todo ese tipo de cosas las vamos a ir tratando por medio de estos live que pues afortunadamente cada vez nos hacemos, digamos, con más frecuencia y que nos permiten que ustedes estén más conectados como con estas realidades de todas estas áreas de la salud mental como tal. Cris, si se me ocurre una pregunta que a veces es recurrente y es si siempre se hace una evaluación a la persona que llega a consulta por neuropsicología. Es decir, así sea por diferentes causales, digamos, dificultades para la socialización, dificultades para la atención. Si siempre hay una evaluación y si esta cambia. Ok, bueno, eso es muy importante lo que está diciendo Dani, porque primero, nosotros generalmente hacemos de 4 a 5 citas de evaluación, pero la primera cita es para hablar del problema, de los antecedentes y de la historia clínica. Si en esa primera cita nosotros de entrada vemos que realmente lo que está pasando es netamente de psicología, lo enviamos de una vez a psicología. No le hacemos la evaluación si sabemos que lo que me están consultando es más del área de psicología. Si, por ejemplo, me llegó una persona que es más con una situación, digamos, como neurológica muy clara, inmediatamente yo lo envío al área de neurología para que le hagan unos exámenes médicos particulares y que le ayuden alrededor de esa situación y que cuando esté controlada la situación puedan tratar de venir y ahí sí hacer un apoyo para el área de neurología como tal. Y hay otro punto y es que muchas veces, pues evidentemente, cuando hacemos la evaluación neuropsicológica, lo que sí varía es el tipo de evaluación, como ahorita nos hacía la pregunta Dani, en realidad no siempre se hace la misma evaluación.
¿Por qué? Porque como las condiciones son distintas, primero cambian las edades y cambian definitivamente los contextos en los que se desenvuelve una persona. Es muy diferente una persona de un estrato socioeconómico bajo, pues las condiciones o las posibilidades que tiene a un estrato alto. En ocasiones nosotros también el acceso al estudio lo tenemos dependiendo de ciertas de condiciones ambientales que tenemos. Entonces también se mira, según eso, la evaluación que vamos a hacer. Si es un problema de lenguaje, ponemos más enfoque en el lenguaje. Si es un problema más de déficit de atención, más enfoque en esta parte. Si, por ejemplo, es un problema del funcionamiento ejecutivo en un adulto, le ponemos más, digamos, más carga a la evaluación en ese aspecto. Entonces, sí varía y no todos los que llegan a neuropsicología se les hace evaluación. Listo, yo creo que esto es muy importante para que pues quienes necesiten consultar, consulten con tranquilidad, porque realmente cambian según las edades, según la necesidad, no es como para todos lo mismo, no, sino que es algo muy, muy particular, basándonos en la globalidad, ¿sí? Así. Bueno, no, última pregunta, Cris, ¿un neuropsicólogo medica o no medica? Bueno, un neuropsicólogo no medica, a no ser, digamos que sea un porque los neuropsicólogos pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser fonodiólogos. Entonces, en realidad, en general, los que somos psicólogos, neuropsicólogos, no medicamos. Los que son médicos, neuropsicólogos, algunos de ellos medican, ¿cierto? Y muchos los envían al especialista, que en este caso los enviamos a neuropediatría, a neurología o a psiquiatría. Y esos médicos son los que nos permiten pues tener un esquema de medicación adecuado, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, sí podemos decir, te puede beneficiar la medicación en esta dificultad que tienes, entonces te vamos a remitir a tal lugar. Y efectivamente lo medica otra persona. Podemos dar la recomendación. Listo, no, Cris, muchísimas gracias. Igual les hacemos una invitación a todos. Si tienen alguna duda, es decir, no, es que mi niño tiene estos síntomas, pueden preguntar al número especial y la persona encargada les contestará qué le recomienda. Claro que sí. No, sí, y también decirles, pues bienvenidos a todos por acá. Nosotros realmente es supremamente importante como estar actualizados en todos los casos. Nosotros hacemos staff clínicos con todos los chicos que estamos, digamos con los profesionales tanto de psicología, neuropsicología, de la parte pues como de fonoaudiología, todas estas áreas, incluyendo psiquiatría infantil, psiquiatría de adultos, nos permiten hacer como una mirada más integral de cada una de las personas que llegan pues como tal a nuestro centro. Entonces, muy felices pues de que estén por acá, de que digamos que a cualquier inquietud estén por acá y además que nos sigan por acá en las redes porque seguiremos haciendo como todo este tipo de live con algunas de las preguntas que ustedes tengan y que podamos resolver por este medio. Bueno, Dani, también me alegra pues mucho verte, entonces estamos en contacto. Claro que sí, y les damos la bienvenida a todos también a los grupos de estimulación. Claro Eh, que el otro año va a ser más constantes. sí, sí, claro que sí. Bueno, que estén muy bien, feliz tarde. Un abrazo para todos. Chao.